Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast. Hoy nos centraremos en Hechos 16 y 17. No voy a leer los capítulos completos de ambos, leeremos la mayor parte. Pero estoy seleccionando algunas cosas que son interesantes, al menos para mí, y espero que para los oyentes, que aparecen en estos dos capítulos. Así que, comencemos. Tenemos Hechos 16. Comenzaremos a leer desde arriba y dice, llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Fin de la cita. Ahora, si piensas en la última vez, la situación de Hechos 15, donde el concilio de Jerusalén tuvo que reunirse sobre las cargas de los creyentes gentiles y todo eso, la circuncisión no era una de esas. Quedó muy claro en términos de la decisión que los gentiles conversos no tienen que convertirse en judíos para ser salvos. Pero Pablo, sin embargo, debido a que realmente, creo, los lugares con los que Timoteo está asociado, Listra e Iconio, eran tan problemáticos, circuncidó a Timoteo. No se había sometido a la circuncisión. El pasaje no dice nada acerca de que esto resultó en que él fuera creyente o aceptado por los discípulos. En realidad dice ambas cosas antes de su circuncisión. Él era un discípulo, dice el versículo 1. Él es un creyente, hijo de una mujer judía que era creyente, de quien los hermanos, los demás creyentes de Listra y de Iconio, hablaban bien de él. Pero creo que Pablo, para evitar la discusión o evitar una posible amenaza, incluso para Timoteo, de daño físico, personal, sigue adelante y lo circuncida. Así que esto es algo pragmático por parte de Pablo. No es algo teológico lo que está haciendo. El verso 4 dice, y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Fin de la cita. Por supuesto, Lucas es el escritor. Él también es parte del grupo. Ahora quiero detenerme aquí y hacer solo algunas observaciones. Es algo interesante que aquí tengamos una situación en la que el Espíritu Santo prohíbe a Pablo y sus compañeros predicar el Evangelio en un lugar determinado. Ahora bien, no sabemos realmente qué significa Asia en el pasaje. No está claro qué se entiende realmente por ese término. Tiene que ver con la geografía antigua. ¿Es alguna provincia de Roma? ¿Es la antigua Asia? ¿Está más al este? Podrían ser ciudades de la costa del mar Egeo sobre las que se utilizó esta terminología en la geografía antigua. Realmente no importa cuál sea el lugar. El Espíritu les impide ir allí y predicar el Evangelio. Es contrario a muchas de las misiones que verás. Vamos a ver en el libro de Hechos que el Espíritu inicia a dónde va Pablo. De hecho, en cierto modo obtenemos la respuesta de por qué se le prohíbe ir a este lugar en los versículos 9 a 10. Es porque el Espíritu quiere que vaya a un lugar diferente. Él recibe este llamado macedonio, donde tiene esta visión de un hombre en Macedonia, instándolos a venir a Macedonia y predicarles. Y eso es lo que van a hacer. Por supuesto, eso termina siendo lo correcto. Entonces aquí tienes una situación. Realmente no se nos dice
cómo el Espíritu se los prohibió, solo que lo hizo. Había parte de un plan, y por eso Pablo y sus compañeros obedecen. Otra cosa sobre la que quiero llamar su atención es que permítanme leerles el versículo 7 y ver qué se destaca como un poco extraño o quizás significativo. Quizás les suene familiar. Tenemos en el versículo 7 que dice: y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Fin de la cita. Ahora, antes de eso, en el versículo anterior tenemos: habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí tenemos: impedidos por el Espíritu de Jesús. Para cualquiera que haya seguido mi trabajo sobre todo el concepto de la divinidad en la religión israelita, por supuesto, dentro del judaísmo, las enseñanzas de los dos poderes en el cielo y el tema del consejo divino, tal vez el primer borrador del libro, que saldrá inminentemente, solía llamarse el mito que es verdad. Si alguno de ustedes ha leído el borrador anterior, sabrá que hay una discusión allí sobre este lenguaje. Y eso es, así como cuando piensas en los dos poderes del cielo, solía ser la teología ortodoxa y el judaísmo tenía dos poderes en el cielo buenos, dos figuras de Yahvé. En algunos textos judíos incluso se hace referencia al segundo como el Yahvé menor o el segundo Dios, ese tipo de cosas. Ahora bien, eso se convierte en una herejía a principios del siglo segundo, lo que, no por coincidencia, coincide con el nacimiento de la iglesia primitiva, el nacimiento del cristianismo bíblico, pero los judíos alguna vez tuvieron esta idea. Entonces, en el Antiguo Testamento había una figura de Yahvé que tenía forma humana. El mejor ejemplo es el ángel del Señor, en quien estaba el nombre. Nuevamente, esa es otra manera de referirse a Dios, Hashem, en quien estaba la presencia, ese tipo de cosas. Entonces, como esa segunda figura era, pero tampoco era Dios, ese es una especie de telón de fondo de la forma en que se presenta a Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús es, pero no es Dios. Él es Dios. Él es realmente Dios. Él es una deidad. Él tiene todos los atributos de Dios, todo ese tipo de cosas. Pero tampoco lo es porque no es el Padre. Todavía existe esta diferencia en esta relación jerárquica. Así hablan los cristianos cuando hablan de la divinidad. Es el mismo tipo de cosas, pero aquí tenemos al Espíritu incluido en la discusión. Entonces, así como Jesús es, pero no es Dios, en el sentido de que no es el Padre, el Espíritu es, pero no es Jesús. Aquí se utilizan en paralelo el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús. Entonces, ¿es el Espíritu de Dios o es el Espíritu de Jesús? Bueno, la respuesta es sí, al igual que ¿es Dios o es Jesús? La respuesta es sí. De aquí es de donde proviene la teología trinitaria. No se obtiene la teología trinitaria de los pronombres y preposiciones y todo ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas ayuda. Pero para las personas que tienen algunos de estos maestros en movimientos mesiánicos o lo que sea, movimientos de raíces hebreas o como se llamen a sí mismos ahora, quieren negar la teología de la divinidad, el pensamiento de la divinidad, la trayectoria que normalmente usan o el mismo tipo de caminos trillados sobre palabras como engendrado y primogénito y todo ese tipo de cosas. Esas cosas no se refieren a un comienzo cronológico de todos modos, pero ese es normalmente el rumbo que adoptan. Lo que les sugiero es que no es realmente de donde proviene el pensamiento trinitario. El pensamiento trinitario proviene de esta noción de una deidad que comienza en el Antiguo Testamento. Dos figuras que ambos son Yahvé, pero ambos son diferentes. Son diferentes además de ser el mismo Yahvé del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se encuentran algunos pasajes. Puedes buscar esto en mi libro, que saldrá pronto, o en el borrador anterior, donde puedes ver al Espíritu atraído a esta discusión, incluso en el Antiguo Testamento. Bueno, aquí, debido a que Jesús es la figura central, Jesús que es Yahvé encarnado, aquí se habla del Espíritu como su Espíritu, pero también es el Espíritu de Dios. Entonces, esta tercera figura emerge más claramente, pero aún se identifica como Jesús y como Dios, porque Jesús fue identificado como Dios. Entonces, tienes tres figuras que son iguales en términos de divinidad, pero sin embargo también tienen algún tipo de relación jerárquica con ellas. De aquí es realmente de donde surge la teología trinitaria, no de algunas
de las cosas que quizás hayas escuchado articuladas en la iglesia y demás. En mi experiencia, crecí en una iglesia bastante seria, desde el grupo de jóvenes hasta el ministerio del púlpito. Que yo recuerde, nunca escuché un sermón que discutiera el Espíritu de Jesús, el lenguaje del Espíritu de Cristo. En el Nuevo Testamento ocurre en 4 o 5 lugares, y cómo eso realmente es una consideración importante en el pensamiento trinitario. Era simplemente una brecha en el conocimiento, un vacío en la forma en que se presentaban las cosas. Así que espero llamar su atención sobre esto aquí y que puedan ir a su Biblia y buscar algunas referencias cruzadas y encontrar también otros lugares donde ocurre. Pero esta es una parte importante de la discusión trinitaria, la discusión sobre Dios aquí mismo en Hechos 16. Así que saltemos al versículo 11 donde tenemos a Lidia entrando en la historia. Y dice: así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Fin de la cita. Ahora, este lenguaje nos lleva de regreso al lenguaje anterior en el libro de los Hechos, acerca de los temerosos de Dios, personas que no eran judías, pero que tenían una visión muy elevada del Dios de Israel y del judaísmo. Entonces ellos, dependiendo de la actitud judía hacia ellos, podían participar en ciertas cosas y no en otras. Pero repito, simplemente tenían una alta opinión del monoteísmo judío y querían ser parte de eso. Y entonces hicieron lo que pudieron para ser parte de eso. Solo dependía de la comunidad de la que formaban parte en cuanto a cuánto podían participar realmente. Pero aquí tenemos a Lidia, una adoradora de Dios, y continúa. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Fin de la cita. Entonces le dan el Evangelio. El Señor abre su corazón para prestar atención, para aceptar lo que Pablo está diciendo. Obviamente no para rechazarlo, desecharlo o restarle importancia. Ella se bautiza, se van a casa, su casa también. Más adelante en este capítulo veremos otra situación de bautismo familiar que en realidad nos brinda más detalles que este. Lidia se convierte en seguidora de Jesús. Sin embargo, en el versículo 16 comenzamos a tener algunos problemas en Filipos, y dice: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Fin de la cita. Es algo irónico que tienes a esta mujer que realmente está poseída por un espíritu. Ella tiene el pensamiento más claro que muchas de las autoridades judías que están en estos lugares. Pero eso también se remonta a los evangelios. Ella realmente está en un plano de conciencia diferente al de ellos cuando se trata del mundo espiritual. Este espíritu dentro de ella entiende inmediatamente lo que está pasando aquí. Y es interesante que estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Dirige tu atención al Altísimo. ¿Por qué ese término es significativo aquí? Te daré una pista. Están en una ciudad gentil. El Señor les ha ordenado que vayan allí. Pablo es el apóstol de los gentiles. Su ministerio se trata de reclamar las naciones. ¿Por qué es importante el término Altísimo? Por Deuteronomio 32, Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo dividió las naciones, las dividió según el número de los hijos de Dios. Israel es la porción de Yahvé, Jacob es su herencia. Es esta terminología. Altísimo no aparece tan a menudo en el Nuevo Testamento y típicamente cuando aparece se refiere a que este es el título del Antiguo Testamento para el Dios de Israel, el Altísimo. Es una declaración de autoridad y superioridad, y si tomamos en consideración el Antiguo Testamento,
la unicidad de Yahvé de Israel. Él no se parece a ningún otro y ningún otro es como Él. Él es el Altísimo. Él es quien desheredó a las naciones. Él es quien tiene autoridad sobre los dioses de esas naciones. La teología de la cosmovisión de Deuteronomio 32, empaquetada en un título Altísimo. Y el Espíritu usa esta terminología de estos tipos que estaban entrando en territorio hostil que está bajo el dominio de otros seres espirituales. Y dice que estos tipos están con el Dios Altísimo. Nuevamente, esto es una declaración clara de lo que realmente está sucediendo en una sola frase, porque están allí para desplazar, para perturbar este lugar, para reclamar toda esta mentalidad geográfica cósmica de las naciones para el Dios verdadero y para el reino, para esto que llamamos la Iglesia, el pueblo de Dios neutral en cuanto a la circuncisión. Por eso están ahí. Y esa declaración simplemente lo telegrafía a los lectores que habrían estado familiarizados con el hecho de haber visto ese nombre y todas estas cosas habrían resonado en sus mentes. Y dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Fin de la cita. Por supuesto, conocemos el resto de la historia. Los dueños de la señora se enojan porque, oye, acabamos de ver desaparecer nuestros ingresos porque esta persona no puede hacer lo que hacía antes porque se le fue el espíritu. Por supuesto, Pablo y Silas terminan en prisión. En lo que quiero centrarme un poco aquí es en esta terminología. La traducción dice, conocieron a una esclava que tenía un espíritu de adivinación y trajo a sus dueños muchas ganancias mediante la adivinación. Literalmente, el texto griego dice, una niña que tiene un espíritu de pitón, o un pitón como espíritu. El griego es pneuma pitón. Ahora bien, esto suena realmente extraño porque asociamos el término pitón con una serpiente grande. Pitón es una referencia en el mundo antiguo a una figura de deidad, a una divinidad específica y específicamente a una que tenía poder oracular. De ahí surge esta idea sobre la que Lucas escribió en Hechos 16:16 sobre la adivinación. Pitón era una divinidad, un ser divino específico que era concebido como una serpiente o un dragón y típicamente asociado con Delfos, que originalmente se conocía como Pitia. En realidad, ahí es donde la terminología tiene una asociación más directa. Pero cuando piensas en Delfos, ¿en qué piensas? El oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos no fue el único oráculo asociado con Delfos o esa región, pero obtienes esta terminología específica. Nuevamente, las personas que leen esto en griego, que leen su Nuevo Testamento en el mundo antiguo, habrían sabido de inmediato que Pneuma Pitón es una de estas entidades, uno de estos seres divinos en el espíritu de adivinación. Ahora bien, en la mitología griega, este espíritu fue derrotado y asesinado por Apolo. Era bien conocido. Este no era un personaje periférico. Esta fue una especie de entidad significativa. Las sacerdotisas de Delfos, por ejemplo, eran llamadas Putia. Eran una especie de sirvientes de Pitón, este espíritu de Pitón, espíritu de adivinación, específicamente el asociado con las mujeres. No es sorprendente que aquí tengamos una esclava que está poseída bajo la influencia del espíritu de adivinación, el espíritu de Pitón como lo describe Lucas en Hechos. Hay una división de opiniones. Algunos eruditos piensan que lo que está sucediendo aquí es ventriloquia porque hay textos antiguos que asocian el término el espíritu de Python con ventriloquia. Aquí hay más que eso porque Pablo se dirige específicamente al espíritu y Lucas nos dice que la niña tenía un espíritu de adivinación, por lo que no es solo una ventrilocua. Solo les digo que existe esa asociación en algunos textos antiguos con esto. Pero es un nombre poco apropiado porque en el mundo antiguo se pensaba que la ventriloquia en términos más amplios era evidencia de posesión, alguna posesión demoníaca o posesión espiritual por parte de un ser divino. Pero obtenemos las pistas contextuales en Hechos 16, especialmente cuando Pablo se dirige al Espíritu y dice, te mando en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y sale
que no estamos tratando simplemente con un acto de circo o alguien que sea un intérprete inteligente, esto fue real. Entonces, obtienes ambos tipos de descripciones en la antigüedad, posesión directa y personas que intentan fingir. El relato aquí en Hechos 16 deja bastante claro que ella no estaba fingiendo. Estaba bajo la autoridad del poder del Espíritu. Por supuesto, ella es la que dice que estos tipos son siervos del Dios Altísimo. Nuevamente una comprensión espiritual muy clara en términos espirituales de lo que está sucediendo aquí. Así que creo que es algo que se pasa muy fácilmente por alto en el texto, a menos que lo leas en un formato interlineal. Y busca ese término, básicamente nunca lo verás. Pablo y Silas son encarcelados después de este relato y luego llegamos al relato del carcelero de Filipenses en el versículo 25 y dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Fin de la cita. Entonces, obtenemos relato aquí. Esta es una de esas situaciones llamadas de conversión del hogar, de bautismo del hogar. Por lo general, cuanto más detalles obtienes, está muy claro que las personas que terminan bautizándose han escuchado el Evangelio primero y la implicación es que creen porque antes en el libro de los Hechos. Ese es el orden. Arrepiéntete y bautízate. Y así sucesivamente. Personas que ya son creyentes que no habían sido bautizadas y se bautizan. Todo eso. Dedico un poco de tiempo a esto porque hay quienes asumen erróneamente que cualquiera de los dos bautismos es algo así como sin él no puedes ser salvo. Tenemos casos en el libro de Hechos donde ese no es el caso muy claramente. Las personas se cuentan como creyentes, pero tal vez solo hayan tenido el bautismo de Juan o solo hayan tenido el bautismo en un lugar. Solo fueron bautizados en el nombre de Jesús. Luego tienes que tener este bautismo y luego el Espíritu viene a conectarlos con Hechos, capítulo 2, para que todos los presentes sepan que lo que está sucediendo aquí es válido. Lo que está sucediendo aquí es parte de lo que se inició en Pentecostés, así que se convierte en una especie de prueba de fuego en ese sentido en el libro de los Hechos. Que todas estas conversiones sean probables o no, judíos y prosélitos, helenistas, y todas estas personas que inicialmente los discípulos no habrían incluido en el pueblo de Dios, pero no habían pensado que el Evangelio era para ellos porque el Mesías era judío. El Mesías, el hijo de David, todas estas conversiones son en cierto modo validadas por el acto del bautismo y luego específicamente la venida del Espíritu en ciertos contextos y todo eso. Muchas de estas cosas están sucediendo para que todos tengan claro, tanto en términos de los eventos en tiempo real como también de las personas que leen sobre la historia de la iglesia primitiva, que era el mismo Dios y el mismo mensaje detrás de todo esto porque fue inusual. Para nosotros, en cierto modo, no es inusual pensar en los no judíos aceptando al Mesías judío, aceptando el Evangelio. En aquel entonces habría sido tomado con más cautela y sospecha. Para nosotros, realmente no pensamos en eso porque la mayoría de nosotros somos gentiles. En aquel entonces no era el caso en absoluto. Entonces, hay situaciones en las que todas estas cosas van de la mano en un contexto muy específico, por una razón muy específica, para validar el hecho de que todo esto era lo mismo. Todo esto se remonta a los acontecimientos
de Pentecostés, la recuperación de los judíos esparcidos por las naciones durante siglos, su regreso al pueblo de Dios, me atrevo a decir el hallazgo de las tribus perdidas, la reunificación de Israel. Por lo general, los evangélicos asocian estos conceptos solo con el futuro milenio o solo con algún esquema profético futuro. No digo que eso no sea parte de eso porque todavía hoy se están reuniendo personas en el reino de Dios. Así que no estoy diciendo que esto no sea parte del panorama. Lo que digo es que tengo noticias para ti. La reunificación de Israel comenzó en el libro de los Hechos. La reunión de Israel y las naciones comenzó en el libro de los Hechos. Todo empezó en Pentecostés. Así que ponerlo todo en el futuro en aras de algún esquema de interpretación bíblica de la profecía es un error. Es un error. Omite parte de la imagen o la ignora intencionalmente. La escatología se trata sobre el ya, pero aún no. El reino ya está aquí, pero aún no en su forma completa. Y si no entiendes ese punto, tu escatología no tiene posibilidades de estar ni cerca de ser precisa. Debes entender ese punto. No es una cosa o la otra. No es necesario ser ni amilenialista ni premilenialista. No es una elección de uno o el otro, sino una de ambos. Así que afronta eso y empieza a repensar tu escatología. O sea que ya, pero aún no. Ese tipo de cosas. Entonces recibimos estos indicios, pero hay que leer pasajes como Hechos 16, otros pasajes de Hechos, desde el punto de vista más amplio, desde la metanarrativa. ¿De qué se trató Pentecostés? ¿Por qué siquiera tenerlo? Anteriormente hablamos extensamente sobre esto, sobre conectarlo con el nuevo pacto, conectarlo con el lenguaje espiritual del Antiguo Testamento, que el Espíritu vendría, lo cual incluso con eso estaba asociado con el lavado. ¿Por qué tenemos el bautismo como parte del panorama? Bueno, hay un precedente del Antiguo Testamento para eso. Todas estas cosas están enmarcadas y contextualizadas por la teología del Antiguo Testamento. Y sí, Dios no lo permita, estás en un contexto en el que tu iglesia apenas sabe qué es el Antiguo Testamento, realmente te lo vas a perder. No podrás enmarcar correctamente lo que estás escuchando, lo que estás leyendo en el Nuevo Testamento, si no tienes algún tipo de conocimiento práctico del panorama más amplio, del marco más amplio del Antiguo Testamento. Porque estas cosas no son aleatorias, no son accidentales, no son casuales en el libro de los Hechos y, francamente, en cualquier otro lugar del Nuevo Testamento. No lo son. Son sistemáticas. Son coherentes y muy descifrables dentro del marco que proporciona el Antiguo Testamento. Pero tienes que tener algo de conocimiento para realmente comenzar a ver algunas de estas cosas y apreciarlas, para ver patrones. Creo firmemente que los patrones son más importantes que cosas como el estudio de palabras. Los patrones son realmente muy, muy importantes porque lo que tienes en tu Biblia, nada de eso está allí por accidente. ¿Cómo está organizado? ¿Cómo se presenta? Es deliberado, inteligente y coherente. Pasemos a Hechos 17. Tenemos a Pablo y Silas. Van a viajar a Tesalónica y el pasaje comienza bastante normativo. Aparecen Pablo y Silas, versículo 2, y dice, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido. Y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. La narración continúa y quiero llegar a cuando Pablo, vayamos al versículo 16, Pablo llega a Atenas. Vayamos al versículo 14. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar,
Pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Fin de la cita. Eso los vuelve locos. Pero mira lo que Pablo está diciendo aquí. Se remonta a toda esta noción acerca de que Él ha creado el Dios desconocido, el Dios que realmente no conocen. De ese es el que estoy aquí para hablarles. Él hizo de un solo hombre todas las naciones de la humanidad para que vivieran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado periodos y límites asignados a su lugar de residencia. Básicamente, habiendo determinado los periodos regulares de la historia de las naciones, los tiempos, el flujo y reflujo de su historia, si van a ser imperios, y eso nos recuerda el lenguaje de Daniel acerca de cómo Dios es Dios quien establece reyes y quien los derriba. Es Dios quien tiene el control del progreso de la historia de todos estos lugares y pueblos, es lo que Pablo está diciendo. Y luego añade, y también ha determinado los límites de sus moradas. Volviendo al enfoque de Deuteronomio 32, la cosmovisión allí, Ale es Pablo familiar porque conoce su Antiguo Testamento. Pero lo interesante aquí es que este es una especie de momento para nerds, para las personas que están escuchando y que saben un poco de griego, esta declaración que hace Pablo. ¿Por qué debería importarnos si Dios está a cargo de la historia de estas naciones y los límites de sus moradas? ¿Por qué debería importarnos que Dios sea realmente el que tenga el control? Y por implicación, capten esto, no estos otros dioses, porque los dioses que conocen no son los que tienen el control. Es el que no conocen quién está en control, el Altísimo del que leemos en Hechos 16. Ese es el que está en control. ¿Por qué importa eso? Bueno, Dios hizo esto para que estas otras naciones buscaran a Dios, versículo 27, para que buscaran a Dios si de alguna manera palpando le hallen. Ahora, el momento nerd es que lo que tienes en el versículo 27, tienes dos formas verbales para buscaran, la búsqueda y el palpar, el encontrar el camino hacia Dios. Están en modo optativo para aquellos
que saben un poco de griego. No hay muchos optativos en el Nuevo Testamento, solo hay 70 optativos en todo el Nuevo Testamento. Ese es el recuento de Dan Wallace. Si recuerdas un poco el griego, perdón por divagar, pero para aquellos que saben griego vale la pena señalarlo. Tienes el modo indicativo, que es el modo de la realidad, tal como son las cosas, afirmaciones declarativas. El subjuntivo, que es el modo que expresa un deseo. Y luego está el optativo, el imperativo, que es una orden. Pero el modo operativo es algo raro en el Nuevo Testamento. Solo 70 lugares en las decenas y decenas de miles de palabras del Nuevo Testamento. En general, el optativo transmite esta idea. Es el modo que utilizaría el escritor griego cuando deseaba retratar una acción, no solo como potencial, no solo como algo deseado, como el subjuntivo, sino también como posible. Entonces, al usar un optativo, Lucas está telegrafiando que, miren lo que hizo Dios, con desheredar a las naciones, ahora sí se las entrega a los otros dioses, todo el tema de Deuteronomio 32. Él lo hace. El objetivo nunca fue deshacerse totalmente de ellas. De alguna manera, Dios deja la puerta abierta para que busquen al Dios verdadero. Conocemos nuestra teología del Antiguo Testamento. Sabemos que esto es parte del pacto abrahámico y a través de ellos todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Sabemos que se suponía que Israel era un reino de sacerdotes. ¿Qué son los sacerdotes? Son mediadores. Sabemos que se suponía que Israel viviría de tal manera que atraería a las naciones, que captarían la atención de las naciones. Sabemos que esto funcionó con ciertos gentiles en el Antiguo Testamento. Lo que Lucas nos está diciendo aquí es que Dios dejó la puerta abierta y todavía era posible que un no judío, alguien que no fuera descendiente físico de Abraham, todavía pudiera buscar a Dios. No fueron cortados. En otras palabras, Dios no hizo nada para que no pudieran encontrarlo, para que no fuera posible. Lucas está diciendo sí era posible. Les fue posible ser alertados sobre el Dios de Israel. ¿Cómo era Él? Desearlo y buscarlo y encontrarlo. Podría haber funcionado. Era posible. Dios no estaba cerrando la puerta por completo como si no tuvieran esperanza de ser salvos o, en lenguaje hipercalvinista, que fueran incapaces de ser salvos como una especie de no elegidos. Y los oyentes sabrán que tengo una visión bastante diferente de la elección en el Antiguo Testamento. No es necesario divagar en eso. Puedes acceder al blog y encontrarla. Pero el punto de Lucas aquí es que esto es una posibilidad y lo expresa muy claramente usando un modo muy inusual en griego, el modo optativo, por lo que es una cuestión gramatical que simplemente resalta un pequeño aspecto. Otra cosa que quiero comentar aquí a este respecto es que cuando Pablo presenta este argumento y Lucas nuevamente lo registra, encontramos a Pablo citando un texto extranjero, una fuente pagana. Los eruditos y clasicistas han identificado esta cita como perteneciente al poema de Arato llamado Fenómenos. Nuevamente es una fuente pagana. No hay nada espiritual, nada teológicamente cálido en ello. Es simplemente algo producido en la literatura griega clásica. Entonces, este no es el único tipo de situación como esta. La famosa cita de Pablo a los Corintios: las malas comunicaciones corrompen las buenas costumbres, es de Menandro, el poeta griego. El Antiguo Testamento extraerá cosas del ciclo de Baal de todos los lugares sobre Leviatán, hablando de Dios usando un lenguaje de texto como ese. Enoc es otro. Sabemos que Judas se basa en Enoc. Sabemos que Pedro y Judas, al menos conceptualmente, si no una cita directa, también se basan en el libro de Enoc. ¿Qué pasa entonces con el uso de este tipo de fuentes? Ahora, pensé que este era un buen lugar para divagar un poco porque a menudo recibo esta pregunta. Mike, ¿deberíamos considerar canónico el libro de Enoc? Suele ser así porque a la gente le gusta Enoc. Tenemos fanáticos de Enoc por ahí. Nunca preguntan si deberíamos considerar canónico el ciclo de Baal porque no saben que el Antiguo Testamento cita esa cosa o cualquier cantidad de libros, ya sabes, la sabiduría de Amenemope de Egipto o algo así. Todas estas cosas deben ponerse en la misma categoría. La respuesta corta es no, no necesitamos considerar canónico a Enoc porque se usa en el Nuevo Testamento, como tampoco consideraríamos canónico el ciclo de Baal porque se usa en el Antiguo Testamento. Y, francamente,
La pregunta simplemente no importa. ¿Y por qué lo digo así? Estas fuentes se utilizaron porque ayudaron a un escritor bíblico del Antiguo o del Nuevo Testamento a articular algo que querían expresar bien, y si recurrir a alguna fuente como esta ayudó, lo hicieron porque estaban familiarizados con el material. Lo leyeron y lo entendieron. Era parte de su cultura, era parte de su cosmovisión. No eran unos cualquieras. Tenían un conocimiento de lo que las personas leían, en qué pensaba la gente, qué les informó. Y cuando eso fue útil, lo usaron para ayudarlos a articular algún punto de teología en sus propios escritos, en los escritos en general, dentro de la comunidad creyente que la gente va a adoptar como inspirados, los libros que ahora consideramos canónicos. En cierto nivel la pregunta ni siquiera importa. Deberíamos estar familiarizados con esas cosas. ¿Por qué? Porque los escritores bíblicos lo estaban. Si estuvieras familiarizado con estas cosas, si leyeras los apócrifos, si leyeras a Enoc y si leyeras otros libros pseudoepigráficos, si leyeras material antiguo del cercano oriente, serías capaz de seguir mejor su pensamiento. Me gusta usar esta ilustración, una ilustración moderna con la que creo que pueden identificarse las personas que puedan ser nuevas en esta idea, esta noción. Si conoces a alguien en, digamos, una iglesia reformada o una congregación reformada o alguna iglesia presbiteriana o lo que sea, el gran hombre en esos círculos es Juan Calvino. Entonces, si tú o tu pastor hubieran leído los institutos de Calvino y el comentario de Calvino sobre Romanos, les resultará muy difícil hablar de Romanos sin tener a Calvino en sus mentes. En ese sentido, o por analogía, los escritores bíblicos leen muchas cosas. Leen a Enoc, leían literatura judía del Segundo Templo, leen material antiguo del cercano Oriente, de modo que cuando escriben sus propias cosas, eso está en sus mentes. Está flotando por ahí en alguna parte y a veces es útil para articular un punto de teología que van a escribir y que presentamos como material canónico inspirado. No significa que la fuente sea inspirada, no significa que lo que flota en su mente esté inspirado. Si tuviéramos la Biblia hoy podría ser una película, podría ser un video de YouTube, quién sabe cuál sería, pero si tuviera una circulación lo suficientemente amplia y tuviera valor, poder explicativo para algo, y un escritor bíblico, dicho en términos modernos, si la Biblia se estuviera componiendo hoy, si algo era útil para articular un punto, eso es lo que van a hacer, porque eso es lo que hicieron. Entonces, la pregunta es un poco equivocada, pero también es comprensible al mismo tiempo. Así que aquí tenemos un ejemplo en Hechos 17. Pensé que sería un buen lugar para analizar ese pensamiento porque recibo esa pregunta con frecuencia. Así que quiero concluir con Hechos 17 en ese punto. Recibimos este sermón de Pablo, el famoso sermón del Areópago. Creo que la clave es que Pablo les dice en el versículo 30, miren, los tiempos de ignorancia, Dios los pasó por alto, ¿vale? No significa que todos tengan pase libre hasta ese momento, pero lo que significa es que no fueron juzgados. Dios les está dando la oportunidad de arrepentirse, la oportunidad de buscarlo porque puede funcionar. Es posible que puedas encontrarme. ¿Por qué lo digo así? Porque lo que Pablo dice en el versículo 31, justo después del versículo 30. Volvamos al versículo 30 y leámoslo. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Fin de la cita. Y eso es lo que hace enojar a la multitud. Algunos creen, otros rechazan el mensaje. Ese debería ser nuestro enfoque. Ese es nuestro contexto para entender lo que Pablo está diciendo aquí. Dios no redujo el auge en el pasado, pero ahora está cerrando el círculo y es hora de elegir. Es tiempo de elegir porque ahora tenemos la figura central de todo este plan, este hombre, Jesús de Nazaret, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, que es el Cristo. Toda la teología del libro de los Hechos. Ahora es el momento de elegir porque así es como Dios está impulsando la historia en este momento, no solo para nosotros, no solo para nosotros los judíos que estamos aquí frente a ustedes, sino para ustedes los gentiles.
el pueblo cuya historia es como la nuestra y cuyos límites han sido asignados por Dios, por el Altísimo. Es hora de tomar una decisión. Así que creo que eso ayuda a orientar nuestro pensamiento en lo que Pablo dice aquí al final de Hechos 17.